Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 31 al 35. Vamos a ponernos de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno y santo, al abrir en esta hora tu palabra, te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para poder escucharla, para poder recibir tu voz. Quita, Señor, toda distracción y danos un espíritu humilde, un espíritu dispuesto, Señor, a aprender y a obedecer. Señor, mientras meditamos en las palabras que Cristo dio, muéstranos la grandeza de su amor y ayúdanos a comprender que el amor verdadero nace de una vida transformada por el poder del Evangelio. Que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestra fe y nos haga ser semejantes a nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento. Bueno, el día de hoy vamos ya en el sermón 5 del capítulo 13 de Juan. Como tema, un mandamiento nuevo. Para poder entender este tema, primero vamos a cuestionarnos algunas cosas para poderlo comprender de mejor manera. ¿Cómo puedes identificar tú a una persona? Supongamos, ¿cómo identificas tú a un policía en la calle? Por el uniforme. ¿Cómo identificas a un bombero en la calle? Por el uniforme. ¿Cómo identificas a una enfermera? ¿Cómo identificas a un doctor? También, ¿verdad? Por el uniforme. Cuando tú identificas un uniforme, puedes identificar qué profesión es la que tiene esa persona. Si tú identificas una bandera, puedes identificar entonces de qué nación es esa bandera. Si tú identificas que una persona tiene un anillo en el dedo, ¿qué identificas? Que esa persona está casada o casada. Entonces hay muchos ejemplos para poder identificar a personas, a qué se relacionan con las personas, a qué se pueden dedicar las personas en profesión o en cualquier otro aspecto. Pero entonces aquí va a surgir una pregunta para nosotros importante. ¿Cómo identifica el mundo a un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? No es que nos pongamos un uniforme. Bueno, que por ahí hay algunas iglesias, ¿verdad?, que también uniforman a sus congregantes y les ponen el nombre de la iglesia, ¿no?, como empresa y no sé, ¿no?, dan a entender algo. Pero en realidad, a lo que acabamos de leer en el texto, es muy diferente. Porque muchos podrían responder: ¿Cómo identifico yo un cristiano? Bueno, por su conocimiento en la Biblia. Otros podrían decir por la doctrina que él predica, o porque asiste a una iglesia, o por el ministerio, porque es un líder, porque es un pastor, porque es no sé, ejerce un liderazgo dentro de una congregación o de una iglesia, por sus convicciones, porque él tiene convicciones profundamente cristianas. Y claro, todas esas cosas que hemos enlistado son importantes en la vida, dentro de la vida de un cristiano. Pero precisamente cuando llegamos a esta parte de la porción de la Escritura a la que le acabamos de dar lectura, encontramos algo sorprendente. Porque el Señor dio característica de cómo se iba a reconocer a sus discípulos. Y sabiendo que Jesús está a muy pocas horas de ir a la cruz,
y que está pronunciando sus últimas enseñanzas a sus discípulos antes de que sea arrestado. Y fíjense cómo es justamente aquí cuando decide decirles cuál es esa marca visible de todo aquel que verdaderamente es un discípulo de él. Y si se dan cuenta, él no mencionó por su conocimiento teológico, no mencionó porque tienen dones, por la autoridad, no mencionó porque sean discípulos, porque abran iglesias, sean ministros, no mencionó ninguna de esas cosas. Él habló del amor. Y no de cualquier amor, del amor que nace a través de la cruz. Un amor que refleja a nuestro Señor Jesucristo. Un amor que solamente no puede existir donde no haya ocurrido un nuevo nacimiento en la persona. No se puede. Aquí es significativo, iglesia, escuchar estas palabras que aparecen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdense que en el contexto acababa de salir ¿quién? ¿Quién acababa de dejar el aposento alto? El falso discípulo. Judas. Aquel que habitaba en las tinieblas en él acababa de dejar ese lugar. Y ahora cuando Jesús se queda con los que verdaderamente son sus discípulos, esta enseñanza que él hace es porque los va a preparar para el tiempo cuando él ya no esté con ellos físicamente. Eso es lo que hace. Fíjense por eso como en el versículo 31, después de que vemos eso, ahora Jesús les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y nos podrían parecer hasta extrañas o ilógicas estas palabras del Señor. Ilógicas del contexto que tenemos. Si ya habló de una traición, si ya habló de que posiblemente va a ser arrestado, aunque en el momento los discípulos no entendían cuál iba a ser el peso, el impacto de lo que las palabras que el Señor le estaba diciendo. El Señor solamente les dijo, uno de aquí me va a traicionar. Quizá podríamos haber entendido, me va a traicionar en el aspecto de que me va a abandonar, ya no va a ser mi discípulo, me va a dar la espalda y se va a ir a otro lado. Quizá en un pensamiento de algún discípulo pues, no habían imaginado en ese momento que la traición como tal iba a ser de que iba a vender al Señor para ser arrestado y después ser crucificado. Entonces, sabiendo que la cruz estaba a pocas horas, que se acercaba la humillación más grande hacia nuestro Señor, que se acercaba el comienzo de la cruz, de la tiranía en contra de él. Y fíjense cómo Jesús en este momento no habla de tragedia, sabiendo lo que va a acontecer, sino que habla de gloria. Porque obviamente, si desde una perspectiva humana nosotros entendemos la cruz como algo de derrota, como algo de vergüenza, como algo de humillación, de debilidad, de fracaso de la otra persona. Y como lo ha externado todos aquellos que hasta el día de hoy no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, siguen diciendo que Él fue un fracasado, siguen diciendo que Él fue un derrotado, siguen diciendo que Él no tuvo victoria, al contrario. Pregúntale a un judío que está en contra del Señor y esas son las palabras que Él te va a decir. Porque en la vida humana así lo pensamos. Por eso es que la palabra de Dios dice, si no andas en el Espíritu, no puedes comprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está en Espíritu. Si no eres un verdadero creyente, no puedes comprender la palabra de Dios. No se te va a hacer algo que tenga verdaderamente un peso o una importancia. Vas a darle más importancia a otras cosas que a las cosas que Dios nos habla por medio de su palabra. Pero fíjense cómo desde la perspectiva divina esto era diferente, porque la cruz es la manifestación más grande de la gloria de Dios. La más grande. ¿Quién lo iba a pensar? Que para lo que muchos era el fracaso, la debilidad, la derrota, ese mismo instrumento, esa misma
acontecimiento, desde la imagen de Dios, iba a ser que la manifestación más gloriosa de Dios para con la humanidad. Porque ¿qué vemos cuando vimos la cruz? ¿O qué es lo que vemos cuando representamos esa cruz, ese sacrificio de nuestro Señor? Vemos la justicia de Dios castigando el pecado en primer lugar. En segundo lugar vemos la santidad de Dios aborreciendo la maldad para poder nosotros que nuevamente tener una relación con Él. Vemos la misericordia de Dios salvando a muchos pecadores. Y vemos el amor de Dios entregando a su propio Hijo. Todas estas cosas convergieron en un mismo acto, en el acto de la cruz. Fíjense cómo Isaías, siglo antes, ya había escrito. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estaba profetizado. Ese acto de Jesús, Dios lo veía perfecto. Esa consumación de ese acto a Dios le agradó, lo dejó satisfecho. Que por ese mismo acto justificó a muchos. Porque como lo hemos dicho, la cruz fue el plan eterno para salvar a su pueblo. Y aquí es donde podemos entender, o debemos de entender, que Dios obra de muchas maneras. Habrá circunstancias en nuestras vidas que no entendemos, no comprendemos. Circunstancias en nuestra vida que están pasando, que está sucediendo y que incluso llegan momentos a cuestionarnos y a decir, bueno, pero ¿qué pasa? He tratado, me he esforzado en escuchar tu palabra, en asistir a la iglesia, en tratar de ser lo mejor posible para que las cosas vayan bien y pareciera que las cosas comienzan a ir mal. Todo lo contrario. Pero aquí es donde nosotros tenemos que pararnos, detenernos y reflexionar de que en esos momentos también Dios está obrando. Y en este largo caminar con el Señor así nos hemos dado cuenta. Ha habido circunstancias en nuestra vida que no entendemos, que traemos un remolino ahí en la cabeza, en la conciencia de emociones que suben, que bajan, que hoy quiero, mañana ya no quiero, y así estamos. Y de repente cuando pasa, cuando discernimos y permanecemos en Dios, volteamos atrás y recordamos ese momento, e incluso encontramos o aprendemos una lección del mismo. Incluso en ese momento ya hasta nos podemos reír o contándolo como una anécdota o como un testimonio de decir, en ese momento yo estaba pasando así, tenía una crisis, no sabía qué hacer. Tenía hasta pensamientos que debería yo ya no tener en este momento como cristiano. Pero después de que pasó todo eso, aprendí algo y la palabra de Dios me enseñó algo. Y ahora entiendo que eso pasó por esta situación, me enseñó esto y que Dios siempre estuvo obrando. Porque la cruz nos recuerda que Dios puede manifestar su gloria. Donde precisamente nosotros a veces creemos que hay derrota. Y fíjense cómo Jesús no solamente habló de su gloria, también habló de la gloria del Padre. En el versículo 32 dice, si Dios es glorificado con él, Dios también le glorificará en sí mismo. Toda la vida, hermanos, de Jesús fue perfecta obediencia. Toda. Nunca vimos de nuestro Señor Jesucristo algún acto de rebeldía. Nunca vimos de nuestro Señor Jesucristo algún acto de desobediencia. Nunca vimos de Él alguna resistencia hacia su voluntad. Todo siempre fue hacia la voluntad del Padre. Por eso es que aquí la cruz, más que ese sufrimiento, podemos ver la obediencia perfecta de Jesús. Y ahí es cuando podemos entender textos como el que acabamos de leer de Isaías, que Cristo siempre avanzó voluntariamente hacia aquello para lo que vino a este mundo. Él a eso vino.
Sí, pues allá te podrá decir un judío, un ateo, un fracasado, ¿cómo es posible que aquel que lideraba, que aquel que decía que era el Mesías, terminó muerto en una cruz? Ellos podrán decir eso. Pero nosotros sabemos que a eso fue a lo que el Señor vino. Porque si eso no hubiese pasado, entonces no podríamos el día de hoy nosotros tener redención y nuevamente una relación con Dios Padre. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque si así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué hizo el primer Adán? Desobedeció. Y de ahí cayó. Pero ¿qué hizo el último Adán? Que es Cristo. Adán obedeció hasta el último momento de su vida. Entonces podemos ver que el primer Adán nos trajo a toda la humanidad condenación, pero el segundo nos trajo salvación. Porque todo estaba en el perfecto plan del Señor. No podemos vivir en una cultura que exalta la autonomía. Porque siempre el mundo te va a decir que haz lo que quieras. Esa frase que la vemos en canciones, que la vemos en películas, que la vemos en literatura, que la vemos en instituciones, de sigue, ¿qué? Sigue tu corazón. Busca ahí en lo más profundo de tu interior y sigue lo que tú sientes. Sé libre. Y eso es lo que a veces nos lleva como humanidad al fracaso. Nos lleva a lejos de acercarnos a Dios, a alejarnos de Dios. Porque Cristo nos vino a enseñar Él mismo que no es hago lo que pienso en mi corazón o sigo los deseos de mi corazón, sino Él nos vino a enseñar hágase la voluntad de mi Padre. Y todo verdadero discípulo aprende a caminar por ese mismo sendero. Porque cuando se nos enseña a hacer una oración, se nos enseña que al último digamos, hágase tu voluntad y no la mía. Como Cristo lo enseñó. Cuando le dijo, cuando oren al Padre, háganlo de esta manera. Y ahí decía, hágase tu voluntad y no la mía. Porque si nosotros seguimos nuestra voluntad, entonces ya no nos estamos siendo obedientes y estamos siguiendo ese ejemplo de Dios. Por eso tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Por eso es que yo muchas veces les digo y lo volveré diciendo que ese evangelio de la prosperidad, que ese evangelio que está revuelto en muchas iglesias es contradictorio a la palabra de Dios. Porque te enseñan a orar decreto, declaro. Que quieres tú arrebatar y que tú estás diciendo que se haga. Y incluso utilizas el yo, lo que el mundo te enseña, lo que la cultura del mundo te enseña. Yo declaro bendición, yo declaro sanidad. Pues tú quién eres para declarar eso. Y tú quién eres para exigir eso. Si el Señor Jesús mismo, que tenía toda la autoridad para Él decir, yo, nunca lo hizo así. El que verdaderamente tenía todo el poder, toda la autoridad, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso es muy común que en esos lugares, en esas iglesias, la gente va a crecer con una doctrina falsa, errada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que siempre va a acumular su ego. Siempre van a buscar por ellos. Jamás van a buscar por la comunidad. Jamás van a buscar como ese cuerpo de Cristo. Jamás van a dejar que se haga la voluntad del Padre. Se cuestionaba mucho por ahí a una que de hecho es muy famosa porque canta música cristiana, de una oración que ella hacía que decía, no aceptamos un no por respuesta. ¿Cómo le vas a decir a Dios en una oración que no aceptas un no por respuesta? ¿Tú quién eres? Y a base de que muchas personas
estuvieron en redes sociales hablando acerca de ese tema, uno creía que en algún momento esa persona se iba a arrepentir y iba a decir, ok, me equivoqué, estuve mal, no es así. No, al contrario. Dice que no, porque y comienzan a dar un tipo de explicación a la forma de pensar de la doctrina que ellos tienen. A lo que voy, iglesia, que nosotros no podemos hacer y no podemos exigir eso. Las oraciones, cuando nosotros hacemos una oración, no es para exigir a Dios. Es para tener una relación con Dios y para finalizar decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Y que todo se haga en el nombre de ¿quién? De Jesús, que es el que intercede por nosotros. Que por allá hay otro grupo que dice que María es la que intercede por ellos. Bueno, cada quien, ¿no? O que por ahí hay otro que a Judas Tadeo y que a otro le intercede a no sé quién. Y bueno, cada quien. Nosotros nos basamos a lo que dice la Escritura y le dice que el único intercedor con nosotros para con Dios Padre es Jesucristo. Y nosotros venimos a Jesucristo, al que tiene la autoridad. Entonces fíjense cómo después de hablar de la cruz, Jesús cambia ese tono. Fíjense ahora cómo les habla el Señor. Versículo 33. Hijitos, aunque estaré con vosotros un poco. Luego dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ya les está hablando de la despedida, les está diciendo que no van a poder seguir más con él, porque él a donde él va, ellos ya no pueden seguirle. Se acabó la oportunidad en ese momento de buscarle ahí físicamente. Por su gracia y por su misericordia, actualmente todavía le podemos seguir buscando. Pero fíjense cómo la palabra que le dice a ellos, hijitos. Es la primera vez que el apóstol Juan en sus escritos registra que Jesús les llame de esta manera. Porque al llamarle hijitos está utilizando un lenguaje pastoral, un lenguaje de padre espiritual, un lenguaje de un amor profundo hacia los que son suyos. Jesús, sabiendo que ya a pocas horas de ser arrestado y a poco tiempo de ser también de regresar con el Padre, comienza a preparar a sus discípulos emocionalmente para que puedan continuar ahora sin él. Una nueva etapa que va a comenzar en ellos. Porque ¿sabes qué? Después de que ellos caminaban físicamente con él, que tenían a él como líder, que él les indicaba cómo tenían que actuar, cómo tenían que seguir, ahora ellos tendrían que comenzar a avanzar por pura fe. Como nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Esa es la manera que se conduce la iglesia. Aprender a vivir confiando en Cristo, pero no verle físicamente. Porque, iglesia, nosotros no vemos físicamente a Jesús. Mas, sin embargo, todo aquel que cree en Él, camina con Él, lo sigue, le obedece, le ama. Porque entonces aquí vemos la fe verdadera que no depende de la vista, no depende de lo que estoy viendo, depende de la confianza que yo tengo en Dios. Si yo creo en esto, que es su palabra, y yo creo que esto es palabra de Dios, yo obedezco esto. Y entonces aquí es a donde llegamos al centro de este pasaje. Porque fíjense que en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora esto puede sonar extraño, raro, porque amar al prójimo ya existía en el Antiguo Testamento. Levítico 19:18, ¿qué nos enseñaba? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo enseñaba. Entonces, ¿por qué en este momento Jesús está llamando que un mandamiento nuevo? Si ese mandamiento ya estaba, ¿será que Jesús se equivocó?
¿Será que Jesús aquí se le fue la boca de más y dijo cosas que no debía de haber dicho? No. Era nuevo porque el estándar ahora sería nuevo. ¿A dónde lo vemos? En la segunda parte del mismo versículo. Como yo os he amado. Ese es el nuevo estándar. Ahí está la novedad, por eso es un nuevo mandamiento. Ya no se trata simplemente de amar. Ahora se trata de amar como Cristo ama. En el ejemplo mismo de Cristo. Y los mismos discípulos acaban de ser testigos físicos de ese amor. ¿Cómo lo vieron? A Jesús sirviéndoles. A Jesús lavándole los pies. A Jesús soportando debilidades. Teniendo paciencia. Como lo vimos en el mensaje anterior, aún aquel que lo traicionó y que sabía que le iba a traicionar, tuvo un gesto de bondad cuando todavía le invitó, le dio pan de su mano. ¿Vieron ese servicio humilde de nuestro Señor? ¿Por qué? ¿Porque Pedro lo merecía? ¿Porque Juan lo merecía? Ninguno de los apóstoles lo merecía, mas sin en cambio Dios, en su misericordia, en su gracia, lo hacía. Y fíjense cómo a pocas horas, no solamente después de ver ese servicio del Señor, lo iban a ver que muriendo en una cruz por amor a nosotros. Primera de Juan 3:16, que nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Si en eso vimos el amor de Dios, Él puso la vida por nosotros. Entonces dice, ¿ahora qué? Nosotros también debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Porque el cristianismo tiene forma de la cruz. El amor cristiano debe tener forma de sacrificio, forma de entrega. Pero desafortunadamente vivimos en una generación que confunde amor con emoción. Ahí están sus eslogan. Amor es amor. ¿Y qué te pone? Un hombre con un hombre, una niña con una niña. Ese es el eslogan del mundo. Y ese eslogan dice, bueno, es del mundo. Bueno, ese eslogan del mundo ya se infiltró en la iglesia. Ya hay iglesias históricas que aceptan eso. Incluso las más tradicionalistas, ¿verdad? Como podrían decir Roma. No hace poco en este año, iniciando este año, se metieron ahí en Roma, a hacer un desfile. También ahí estas personas que se dicen son cristianas, pero que quieren meterse con todo eso a las iglesias. Todo eso que se le llama progresismo. Ahora es muy común escuchar, yo lo he visto, incluso a sacerdotes o líderes cristianos decir cosas de la Biblia donde hablaba del homosexualismo, decir que no, que incluso Dios acepta eso, porque todo eso se está infiltrando y vamos a ver cosas, híjole hermanos, agárrense, porque si Dios nos presta vida, lo que viene en un futuro va a ser terrible. ¿No ya vemos ahí a supuestos pastores, ¿verdad? Con faldas, con vestidos, predicando la palabra de Dios, hablando de amor, porque eso es el eslogan que ellos te dicen: amor es amor, y Cristo es amor, y Dios es amor, y Dios nos acepta como somos, sí, pero al amor que tu concepto tiene de amor, que el mundo te ha dado de lo que es el amor, mas no el amor que Cristo nos dice que debemos de tener. Eso es muy diferente. Cuando tú quieres meter tus conceptos y vivir con esa forma, dándole forma tú, tu interpretación tú a la escritura, es cuando vienen los errores. No es lo que yo concibo ni es lo que yo pienso, es lo que la escritura me dice. Entonces esa cultura que dice, si lo siento, amo. Eso es fácil, ¿verdad? Si yo siento esto, si eso me nace del corazón, yo lo puedo amar. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Cristo? Si me entrego por el bien del otro,
entonces estoy amando. Te voy a decir por qué, iglesia, porque el amor bíblico no depende de tus emociones pasajeras. El amor bíblico depende de una decisión basada en el mismo carácter de Cristo. Un amor que cuesta, un amor que duele, un amor que recibe, o más bien que no recibe nada a cambio. Como lo decía la superficie del amor, ¿verdad? Que lo vemos ahí en el libro de los Corintios. El amor es sufrido. Incluso esas hipérboles que utiliza el apóstol Pablo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy exactamente. Porque ese es el amor de un cristiano. El cristiano debe de amar sin estarse fijando en la persona. No es, si yo amo, si esa persona es buena conmigo. Ah, no, pero yo cómo voy a amar a esa persona si esa persona me ha ofendido. Yo cómo voy a amar a esa persona si esa persona me es indiferente. Yo cómo voy a amar a esa persona si esa persona ha tenido gestos de ingratitud o de malas formas conmigo. Bueno, pues Cristo te está diciendo, tú tienes que amar a esas personas porque ese es el carácter de Cristo. No te está diciendo el Señor que veas tus emociones, veas tu corazón o etiquetes a esa persona y poder ver si te puedes acercar a ella o si la puedes perdonar o si la puedes amar. No, el Señor te está diciendo, con ese carácter cristiano tú debes de amar a esa persona. Inclusive si esa persona te ofende o es contraria hacia ti. Ese es el amor de Cristo. Y ese es el amor que muchas veces ya no se ve. Debemos de reflexionar y debemos de actuar como iglesia de Cristo porque ese amor ya no se ve. Yo a veces critico mucho esto. En el aspecto de que llegas, o cuando yo llegué a una iglesia cristiana, se hablaba mucho de que allá en la iglesia católica, pura hipocresía. Entran y se ven de pies hacia arriba, se fruncen los, no sé, mueven la boca, juzgan a la otra persona. Como dice la Escritura, es bien cierto, ¿verdad? Podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que está atravesada, porque ese tipo de cosas también suceden en la iglesia evangélica. No es nada más de una iglesia de allá. Venir a la iglesia como hermanos y estarnos juzgando, estarnos criticando, que porque tú esto, que porque tú al otro, que porque yo no le hablo a ella, porque yo me siento mejor, yo soy más importante, yo tengo mis modos diferentes, yo tengo mi manera. Eso no es ser cristiano, eso no es lo que nos enseña la Escritura, eso no es lo que vemos en el libro de los Hechos, cuando veían a esos cristianos que vendían todo para darle a los pobres, a las viudas, que se ayudaban unos a otros. Incluso Tertuliano, finales del siglo I, del siglo II, escribió que las personas de afuera decían, ver cómo se aman estos. En eso reconocían el amor de ellos, porque decían que se amaban. Imagínense lo diferente de esas cenas que nos describe también Pablo. Eran tan impactantes, hermanos, porque se sentaban en la misma mesa el siervo con el dueño. Cuando en aquel momento en esa cultura eso era algo imposible. Porque se podía sentar un samaritano cristiano con un judío cristiano. Que fue un cambio que tuvo que haber acontecido ahí, que el Señor obró, ¿cierto? Porque incluso cuando Pablo reprende públicamente a Pedro, también lo cuestionan en eso, porque en ese momento, ¿sabes qué hacían ellos? No se juntaban. O llegaban a la iglesia y de un lado ponían a los judíos y del otro lado se ponían a los cristianos que venían de otras nacionalidades. Por eso el apóstol Pablo dice, oye, pero esto no es el carácter de Cristo. ¿Cómo creen? ¿Por qué están haciendo de menos a los que son judíos? Ah, no, porque ellos que no son judíos, no están siendo, no son circuncidados. Y todo eso lo vemos en el libro de Romanos, que lo especifica, a donde habla, ¿verdad?, cuál es la verdadera circuncisión. Pero al punto al que voy es del amor. Cosas que impactan.
Dentro de la iglesia no es de que me caes bien o no me caes bien. No, si eres cristiano, eso se rompe. No es de que, ay, es que tu manera de ser no me gusta. No, aquí eso no tiene que ver. En el amor de Cristo nos amamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros. Eso es algo que falta. Porque a veces podemos ver que una personita de la iglesia está mal, está pasando por una situación y parece que no nos afecta, parece que no sentimos nada. Si somos el cuerpo de Cristo, si todos estamos en Cristo, debería de afectarnos. Si vemos que una persona está mala, si vemos que una persona está pasando por una situación difícil, debería de afectarnos. Oye, es que ¿qué puedo hacer? Yo también ando pasando por situaciones, bueno, incluso hasta un mensaje, una palabra de Dios, hermana, una oración, me voy a poner a orar por ti. Lo debemos de hacer. Es que está pasando algo económicamente fuerte. No, es que yo tampoco no tengo dinero, también estoy en las mismas. Bueno, pero a lo mejor te sobra un plato de frijoles, el mismo plato, que puedes llevárselo a la hermana o al hermano. Eso es algo que nos falta, iglesia. Mostrar el amor de unos a otros para que como en estos tiempos puedan decir la gente de afuera, mira, yo no sé si esos de verdaderamente están siguiendo a Dios y están haciendo las cosas correctamente, pero lo que sí puedo ver es que ahí se aman. El amor bíblico es eso. El amor cristiano no se define por cómo me siento hacia los demás, sino por cómo Cristo me amó primero a mí. Yo amo a los demás porque Cristo me amó primero a mí. Entonces Jesús, fíjense cómo lleva esta enseñanza a la conclusión. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieran amor los unos con los otros. Ahí está. ¿Cómo vas a conocer si eres cristiano? ¿Porque vistes de traje? ¿Porque siempre llevas una Biblia? ¿Porque no te sacas a Dios de la boca? No. Les dice Jesús, si tuvieres amor los unos por los otros. Esa es la marca que el Señor dejó a quien verdaderamente es un discípulo de Él. Tener amor los unos por los otros. Pero cuando ese amor no se ve, cuando todo es atacar, cuando todo es criticar, entonces ahí es donde debemos de reflexionar si verdaderamente somos cristianos. Y actualmente lo podemos ver mucho, te los he dicho, en las redes sociales. Abre TikTok, un montón de debates. En este horario te apuesto que si abres TikTok están muchas personas. Que porque yo soy católico, que porque yo soy cristiano, que porque yo soy de aquí, de allá, ¿sí? Y están debatiendo, que no está mal. Se aprende mucho de los debates, de cuál es cuál doctrina, de cómo piensan ellos, cómo piensan los otros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después los empiezas a ver y ya se están atacando. Ya se están condenando. Ustedes se van a ir al infierno. Y tú también. ¿Y tú por qué eres esto? Y tú eres usan palabras de idolatría, pero feas hacia la otra persona. Y las otras personas ya les andan recordando la mamá a estos. Dices, se supone que es un grupo de cristianos. ¿Y cómo es posible? Imagínense una persona que no es cristiano y va a decir, ay, ahí le aparece debate cristiano, a ver, quiero ver. Y de repente abre el teléfono y lo único que ve es que se están peleando como cualquier otra persona. Eso es verdaderamente incorrecto, iglesia. Nosotros como cristianos debemos de hacer las cosas distintas. Amarnos. Vas a hablar de Dios, yo no digo que esté mal, En tus redes sociales vas a hablar de Dios, habla de Dios, comparte tu fe, que los demás puedan ver tu fe, que los demás puedan ver tu amor. Eso está muy correcto, pero no para estar atacando a los demás. No para estar criticando a los demás, y menos si estás diciendo que el otro es cristiano y que tú eres cristiano en diferente fe. En diferente fe.
Porque lo que tiene que ver verdaderamente que tú eres un cristiano es el amor, el respeto hacia los demás, hacia las opiniones diversas, aunque no concordemos. Entonces aquí fíjense cómo no dice que los conocerán a los cristianos porque hagan iglesias grandes, no los conocerán porque hagan programas grandes, por su influencia, por su liderazgo, no, por nada de eso. Sino ¿por qué? Porque se amen unos a otros. Y esto es lo impresionante. Jesús está diciendo que el amor mutuo será que la evidencia visible de la obra invisible de Dios. Por eso al principio abríamos diciendo, esto no puede acontecer si no hay un nuevo nacimiento. ¿Y quién es el que te puede dar ese nuevo nacimiento? ¿Tú lo puedes buscar? El único que te lo puede dar es Dios. No depende de ti. El único que te puede dar ese nuevo nacimiento es Dios en el momento que toca tu corazón para que tú puedas tener fe a Él. Y viene esa transformación. Por eso es que un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, vas a ver que su vida fue tan impactada por la gracia del Señor que ves que su vida comienza a cambiar. Cuando esa persona era ingrata, cuando esa persona era mal hablada, cuando esa persona tenía malas actitudes, ves que de repente esa forma de ser comienza a tener una transformación. Que no es de la noche a la mañana, no es de que la noche a la mañana y la otra persona ya sea la más buena de todo el mundo. No, es un cambio. Es una transformación que va surgiendo. Poco a poco, sí, pero con pasos, con pasos, con pasos. Esa es la diferencia. Porque no quiere decir que desde ser cristiano va a haber ausencia de conflictos, no. Será una humildad absoluta. Ni tampoco significa que esto va a ser que uniformidad absoluta. Porque a veces se creo, como dicen ahí alguna iglesia, ¿verdad? Que todos debemos de pensar lo mismo y que todos debemos de actuar igual. No, nunca fue así. La iglesia jamás fue así. Si tú te vas a la historia y ves los padres de la iglesia, te das cuenta que en algunos aspectos tenía como que su idea de esta manera, algunos la tenían de otra forma, pero había a lo que sí era que todos creían en Cristo. Y que todos se iban conforme a la confesión de fe, a esos credos que fueron existiendo de los primeros siglos. Que habían cosas que a lo mejor mi liturgia yo la hago diferente, que a lo mejor mi servicio es diferente, que a lo mejor en esta cosa pienso una forma distinta. Puede pasar. Mientras que en lo primordial todos vayamos de la mano y creamos en Cristo. Escuchaba la otra vez en una red social a un hermano que decía que él estaba ya en Medio Oriente, me parece que en Siria, y dice, ¿qué crees que últimamente aquí a todos los cristianos se les ven unidos? Sean protestantes, sean católicos de Roma. ¿Sabes por qué pasa eso? Él decía, porque está viviendo guerra, porque están matando a los cristianos allá. Entonces, ¿qué tiene que llegar? Un momento en que se persiga el cristianismo para que entonces todo el cristianismo se pueda unir. Quizá eso pueda pasar en un futuro. Que nuevamente los cristianos van a ser perseguidos, que entonces ya no vas a estar viendo que tú eres bautista, que tú eres pentecostal, que tú eres cristiano católico, que tú eres cristiano copto, que tú eres ortodoxo, sino que todos se van a unir porque no va a quedar de otra. Pero fíjense hasta qué punto tenemos que hacerlo para entonces demostrar el amor de Cristo que hay en nosotros. Iglesia, el amor de Dios perdona, el amor de Dios sirve, soporta, restaura, busca el bien del otro. No, pero ¿cómo voy a buscar el bien de esa persona si me cae mal? No, busca el bien del otro. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjense cómo Pedro no olvida la enseñanza que décadas después él sigue recordando con esas mismas palabras lo que viene esa noche con Jesús. La noche proclamada el evangelio de los mismos labios del Señor. Pero ahora lo demuestra Pedro con su misma vida.
Iglesia, el mundo debe de voltear a ver a la congregación, debe de voltear a ver a una iglesia cristiana y decir, no entiendo todo lo que ellos creen, pero es evidente algo, que ellos se aman. Una iglesia puede tener doctrina correcta y aún así andar o dar un mal testimonio, si el amor de Cristo no gobierna sus relaciones. Vemos que Judas acababa de salir, las tinieblas se habían marchado con él. Se queda Jesús mirando a sus verdaderos discípulos. Y entonces les deja esa marca que va a identificar a su pueblo hasta el fin de los tiempos. Y no será una organización gigantesca, no será una tradición, no será una cultura, será un amor que refleje a Cristo. Un amor nacido de esa cruz, un amor producido por el nuevo nacimiento, un amor que el mundo no puede ni nunca podrá fabricar. Entonces la pregunta que esta mañana te debes de llevar en tu corazón es, ¿se está viendo el amor de Cristo en mi vida? ¿Reflejo el amor de Cristo en mi vida? ¿Reflejo el amor de Cristo en mis relaciones? Con mi esposo, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, con mis vecinos, con la sociedad entera. Porque el amor, hermanos, no es la causa de nuestra salvación, pero sí es la evidencia más visible de un creyente que verdaderamente ha sido transformado por la gracia de Dios. El amor. Y donde Cristo reina, su amor comienza inevitablemente a manifestarse en esa persona. Porque la iglesia demuestra que pertenece a Cristo. Y es ahí, por su amor santo, por su amor sacrificial y centrado en el Evangelio, que podemos decir, ese es un verdadero cristiano. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y porque reconocemos que el amor no es simplemente un sentimiento, sino la evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Señor, confesamos que muchas veces nos resulta más fácil hablar del amor que practicarlo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces poco servimos. Es poco, Señor, lo que hacemos, Padre, por ti, por tu obra. Pensamos demasiado, Señor, muchas veces en nosotros mismos. Por eso, Señor, te pedimos que sigas obrando en nuestro corazón. Gracias por mostrarnos el amor perfecto de nuestro Señor. Un amor, Señor, que no solamente se quedó en las palabras, sino que lo podemos ver hasta el último momento. Ahí cuando fue, Señor, a morir y entregar su vida por nosotros, los pecadores, en una cruz. Haz que al contemplar, Señor, ese amor seamos transformados, Señor, a tu imagen. Ayúdanos a amar como Él nos ha amado a nosotros, a servir como Él nos ha servido a nosotros, a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Que nuestra familia, nuestra congregación, esta iglesia, Señor, y todos los que rodean, Señor, a nuestras vidas, puedan reflejar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que puedan ver cómo el mundo voltea, Señor, y ve que verdaderamente somos tus discípulos. Que no solamente vea a unas personas, un grupo de personas que se reúnen allá todos los domingos o de ciertos días de la semana, sino una comunidad marcada, Señor, por tu gracia, por tu humildad y por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate en nosotros, Señor. Que nuestra vida sea un testimonio vivo que pertenecemos a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, me ayudan a apagar.